el espectro de las telecomunicaciones se vive una guerra fratricida entre los poderes fácticos y los derechos de la sociedad, ante un Estado obligado no a controlar, sino a regular con equidad el espectro radioeléctrico, sin satanizar a los monopolios, pero sí garantizando el bien público. A partir de esta realidad, y en una semana especialmente convulsa para el sector, Sobremesa presenta un debate en el que participan Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Genaro Villamil, periodista especializado, Carlos Monsiváis y Antonio Navalón, quienes coincidieron en que donde hay pobreza, no existe libertad de acceso a las nuevas tecnologías, que ya no existe la radio que entretuvo a las amas de casa, y que ya no se puede hablar de un público, sino de audiencias convergentes que demandan más calidad en los contenidos. Esto y más en Sobremesa, conducido por Javier Aranda Luna. Buenas tardes, gracias por estar nuevamente en esta sobremesa. Uno de los temas importantes en las democracias modernas es sin duda el que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, dicen unos, de información dicen otros, pero medios masivos al fin. Y es porque estos se han convertido en la nueva plaza pública, en donde se dirimen muchas cosas, desde entretenimiento hasta diálogos, puntos de vista encontrados. Y actualmente en nuestro país hay un litigio, hay algunas cosas que se están manejando en este sector, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros el arquitecto Héctor Osuna, que es el responsable de la COFETEL. Gracias, Héctor, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Antonio Navalón y Carlos Monsiváis. Me gustaría que Héctor Osuna nos dijera más o menos cuál es el estado de cosas, qué es lo que se está discutiendo actualmente en México. Tenemos algunas noticias que han estado saliendo en estos días que tienen que ver con renovación de concesiones o no, etcétera, pero pues me gustaría que tú nos dieras un panorama general. Pues es difícil darlo en un panorama general, son muchos temas, pero se podrían concentrar en dos grandes temas que son de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, que son las dos áreas grandes que la COFETEL de alguna manera ve, en algunas siempre con algunas responsabilidades compartidas con otras instancias del gobierno. En el tema, por ejemplo, de telecomunicaciones junto con la SCT, en el tema de radio y televisión, el contenido y todos los aspectos básicamente que tienen que ver con los ratings y los tipos de clasificación del contenido, pues es más bien la Secretaría de Gobernación. Vemos el aspecto técnico nosotros. Entonces, en ambos están sufriendo o se está viendo un cambio tecnológico a nivel internacional, básicamente gracias a la digitalización que permite que pues todo lo que sea voz, datos, inclusive imágenes y video, pueda ser traducido a un lenguaje, digamos, de computadora que es de unos y ceros, entonces se puede transportar por muchas plataformas. Básicamente ahora ya todo es lo mismo, ¿no? Es lo que se requiere, y se habla mucho es de que los ciudadanos requieren cada vez más un ancho de banda, una conexión con capacidad de transporte de muchos datos para poder recibir video, voz, datos, lo que necesite, información y muchas otras cosas. Entonces, estamos en esa transición. México, yo creo que un poco rezagado por varias razones. Primero, por el marco institucional un poquito confuso que tenemos, por algunas decisiones que se han rezagado, hay que aceptarlo. También por la situación económica, porque también este es un asunto de competencia económica y de dinero. Finalmente, el usuario tiene que pagar para poder hacer posible la recuperación de las inversiones que son muy grandes en esto. Pero el mundo avanza, y el mundo al avanzar y masificar todos estos tecnologías, pues hace posible que sean alcanzables y llegan pues ya a las posibilidades de todos los ciudadanos. Por ejemplo, el teléfono celular antes era un lujo y ahora es casi ya un instrumento que casi todos los ciudadanos deben traer, ¿no? Básicamente porque te tiene conectado al mundo. Entonces, así está sucediendo ahora. Ya no es nada más la telefonía, es básicamente un acceso al internet tampoco, sino un acceso a internet con posibilidades de recibir grandes cantidades. Y hay otro que tiene que ver con una explotación comercial, o sea, un modelo comercial. Entonces, el modelo de financiamiento de los contenidos es lo que yo creo que está en el fondo del debate de todo esto. ¿Cómo se le hace para el contenido? Y lo podemos ilustrar muy fácilmente en la música. Si una radiodifusora funciona en base al rating, o sea, sus anuncios valen más entre más gente los esté escuchando, y de repente te das cuenta que una música popular jala masas, es obvio que van a poner música popular. En el otro extremo podremos hablar de ópera, de música clásica y todo eso, y el universo de personas
que se atrae por eso, pues a lo mejor es pequeño. Entonces tenemos que buscar los esquemas que soporten ese contenido. No es el comercial, es el de servicio. Entonces es un debate sobre lo que es los permisionados y lo que son las concesionadas. El modelo económico son totalmente distintos. Y cruzar la raya en ambos sentidos es una cosa que ha venido a debate mucho. En este lado dicen, oye, permíteme hacer comercial mi estación cultural. Pero si te metes a dinámica comercial, pierdes tu origen, digamos, del servicio, de la calidad, del objetivo primordial, porque te vas otra vez sobre el rating, porque vas a vender para ganar. A personajes que estaban entonces en medios privados, hay que buscar modelos que sean de patrocinio, de apoyo, de instituciones, inclusive a lo mejor a través de impuestos dedicados a eso, a la creación de contenido, y sobre todo de plataformas tecnológicas que le den salida a ese contenido, que es muy importante para la sociedad, y no tratar de mezclarlos. O sea, es una visión que yo a lo particular lo hemos estado viendo hace muchos años, y creo que sí es importante darle la salida a los contenidos y la creación de contenidos. Yo creo que el problema no es que no haya gente con talento para el contenido en México, yo creo que hay muchísima. Lo que pasa es el modelo de financiamiento para que ese contenido encuentre el vehículo de salida hacia la sociedad. Antonio Avelón, tú también eres empresario. ¿Existen formas que tú imagines precisamente para fomentar estos otros contenidos de otra manera, con plataformas económicas mejores? Por supuesto. Yo creo que es común que la historia vaya por delante de la gente. Y aquí lo que pasa es que la historia va muy por delante de la gente. Nosotros todos fuimos criados, educados o referenciados, como es mi caso, en la teoría del poder de las televisoras, el poder de los monopolios, el poder de... Y de golpe, pues aquí la Biblioteca de Alejandría es Internet, la opción cultural, la posibilidad de filmar un asesinato en directo en Teherán, a cambio, y subirlo. Es decir, ¿quién trata de ponerle puertas al campo? Los dictadores. Y hay dos maneras de vivir frente a los nuevos tiempos: o teniendo razones que convenzan a los demás, o tratando de evitar que pase el aire. México está en una zona intermedia, tiene jugadores muy fuertes, estructurales, y no tiene canales de expresión de la nueva sociedad. Por eso el papel del Estado es tan importante. Yo antes, en la referencia que decía, se quiera como se quiera, y se busque como se busque, y se disfrace como se disfrace. Al final estamos en un tema entre poderes fácticos y poderes de la sociedad. Por eso el Estado tiene que ser fuerte, y tiene que ser fuerte no solamente para limitar los poderes fácticos. Durante los últimos 20 años, el poder de las telecomunicadoras, de las empresas de teléfonos, han aparecido como invencibles. Ellos eran los porteadores del progreso, y al mismo tiempo las televisoras eran los portadores de la seña o la comunicación oficial. Bueno, todo eso en el mundo de Internet, en el mundo de Avatar, no existe. ¿Por qué no existe? Porque allí donde hay alguien con un celular, hay una televisora, hay una telecomunicadora, hay un pensador y hay una respuesta. Mientras sigamos debatiendo la diferencia entre la expresión popular y la respuesta oficial, es donde está el problema. El problema es que tenemos un Estado sorprendido por los cauces de la nueva expresión. Por eso es tan importante el papel del arquitecto Osuna, porque la COFETEL, al final, con independencia de él, con independencia de las televisoras, con independencia de los monopolios, no monopolios, de las empresas dominantes. Yo no creo en los monopolios. Yo no soy enemigo de que ahora, para ser muy liberales, se acabe con Telmex. Me parece una barbaridad. Me parece que hay que hacer lo que ha hecho todo el mundo, que ha hecho British Telecom, France Telecom, Telefónica en España. O sea, hay que ser serio con el propio país de uno. Pero todo eso ha envuelto varias crisis y batallas superpuestas. La del poder, la de los contenidos, la del direccionismo político. Y hoy estamos en un acné al precipicio, desde el precipicio al abismo. Lo que me parece que es urgente y que no está muy presente en el debate de ahora es la discusión. Ya sé que no se va a poder definir al público, pero sí cuáles serían los cambios ostensibles de ese público que hace que las novelas de cuento de hadas fracasen y en cambio, como sucede en Colombia, las telenovelas sobre narcotraficantes, etcétera, tengan un éxito a raudales. ¿Qué está pasando con el público? Ya más o menos se entiende lo que pasa con
los monopolios, los duopolios, los tripolios, los tetrapolios, lo que ustedes quieran, o volvemos a los monopolios para ser fieles a México. Lo que no me parece justo es que en la discusión que el Estado debía regular, y que no quiere regular para que no digas que digan que es censor, y si dicen que es censor, y entonces la negociación para el 2012 baja. Lo que me resulta inconcebible es que a estas alturas el público, que es un ente móvil por excelencia, esté fuera de discusión, aceptará lo que se le dé porque no tiene otra, y se considera que la falta de alternativas es la prisión definitiva del público y su eternización en la minoría de edad. Pero sí ha cambiado, perdón, el concepto de público, se ha segmentado incluso en materia de publicidad, ya no son publicidad así masiva para un programa que tiene no sé cuántos puntos de rating, sino que los propios anunciantes dicen, yo quiero este nicho, no voy a anunciarme. La segmentación no te da la idea de un público distinto, lo que te da es la necesidad de compartimentalizar el negocio. Pero tienen intereses distintos. Creo que lo que se ha cambiado son las audiencias, o sea, la idea de audiencias masivas, que era la que tenía Emilio Azcárraga Vidaurreta y Azcárraga Milmo, se está transformando en lo que yo llamaría unas audiencias convergentes, o sea, los que ya pueden utilizar y saben utilizar de una manera muy ágil la posibilidad del triple play, o la posibilidad de la convergencia tecnológica del teléfono celular con el video, con el internet. Pero el problema es más grave, porque yo creo que las empresas, sinceramente, no están viendo audiencias, están viendo consumidores. O sea, segmentan consumidores, segmentan a nivel de estrato socioeconómico, efectivamente especializan, pero no se están dando cuenta que, por ejemplo, ya hay una audiencia de televisión restringida, de televisión por cable y de televisión satelital, que se está volviendo cada vez más demandante de mejor calidad, de que ya tiene una visión de sus derechos como audiencia en sí misma, de que también ya hay una audiencia que ya ya está harta incluso de los servicios telefónicos precarios, ¿no? Y de un elevadísimo costo. O sea, hay también esa parte de la audiencia. Lo que a mí me preocupa, insisto, es que esa posibilidad de que las audiencias convergentes que puedan utilizar la tecnología de una manera más ágil y eficaz y mejorar los contenidos, siga siendo una minoría, siga siendo un pequeño segmento de la sociedad mexicana y no necesario, ¿no? Pero está creciendo, ¿no? Por razones económicas, ¿no? Yo creo que básicamente, yo creo que hay dos cosas que tienen que ver. Por un lado, los que tienen posibilidades económicas de tener acceso a, por ejemplo, a televisión restringida, tienen, en vez, lo que se veía antes en la televisión era por horarios, ¿no? Yo recuerdo de niño uno tenía pues, el horario de las caricaturas, el horario de las novelas, y ahorita en la televisión restringida hay canales dedicados 24 horas. Tú buscas dibujos animados y a las 3 de la mañana los encuentras. O sea, este es un asunto de una gran diversidad. Uno contrata servicios de canales donde tienen 350 y 200, 300 opciones y uno escoge 10 nada más. O sea, hay un menú en donde hacerlo. Uno le cambia y nada más tiene uno 5 o 10 canales que ve uno. Eso es por un lado. Pero luego viene el internet. Hagan un experimento con adolescentes de esta época y desconéctenle la televisión de cable, los que tienen, y creo que no va a haber una gran protesta si tienen internet. Desconecten el internet y van a ver lo que pasa. Ahí sí va a haber protestas. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un cambio generacional, de cómo recibir y cómo escoger entre sus padres o como se divertían sus abuelos. Están viajando al tiempo para corresponder a la programación que se les asesta. Ahora, que la idea del entretenimiento que se ha tenido está agonizando, me parece cada vez más evidente. Ahora Televisa tiene ya un canal con intelectuales, tiene ya el canal de noticias y de opiniones y discusiones que no hubiera sido inconcebible, hubieran pensado que era el tedio magnificado, y ahora lo tienen porque necesitan variar públicamente y ante